Mahoma, también conocido como el profeta del Islam, nació alrededor del año 570 en la ciudad de la Meca, en la actual Arabia Saudita. Su nombre completo era Muhammad ibn Abdallah, y creció en una familia humilde. Lamentablemente, perdió a sus padres cuando era muy pequeño, por lo que fue criado por su abuelo y más tarde por su tío. Desde joven, Mahoma fue conocido por ser honesto, amable y confiable, tanto que la gente lo llamaba Al-Amin, que significa el digno de confianza. Mahoma trabajó como comerciante y pastor, viajando por diferentes lugares. Durante esos viajes, aprendió mucho sobre las costumbres y religiones de otros pueblos. A los 25 años, se casó con Jadilla, una mujer sabia y rica que lo apoyó profundamente en su vida. Juntos formaron una familia feliz. Pero Mahoma sentía algo especial, un profundo interés por encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, como el propósito de nuestra existencia y cómo vivir en paz con los demás. Por eso, solía retirarse a una cueva en las montañas para reflexionar y meditar. Cuando tenía 40 años, en una de esas meditaciones, Mahoma tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Un ángel, que luego identificó como el ángel Gabriel, se le apareció y le dio un mensaje de Dios. Este mensaje sería el primero de muchos, y juntos formarían el libro sagrado del Islam, el Corán. Mahoma comenzó a compartir estos mensajes con las personas de la Meca, enseñando que había un solo Dios, llamado Alá, y que todos debían tratarse con justicia, compasión y respeto. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con sus enseñanzas al principio. Muchas personas en la Meca adoraban a varios dioses y no querían cambiar sus costumbres. Mahoma enfrentó muchos desafíos y oposición, pero nunca perdió la fe ni dejó de transmitir su mensaje. En el año 622, debido a la creciente oposición, Mahoma y sus seguidores tuvieron que emigrar a una ciudad llamada Medina, en un evento conocido como la Égira. Este momento marcó el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma se convirtió en un líder respetado y ayudó a unir a las tribus locales, difundiendo su mensaje de fe y comunidad. Con el tiempo, más y más personas comenzaron a seguir las enseñanzas de Mahoma. Su mensaje no solo hablaba de religión, sino también de cómo construir una sociedad basada en la justicia, el respeto y la paz. En el año 630, Mahoma regresó a la Meca, donde fue recibido como un líder. Limpió la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, y lo dedicó al culto de un solo Dios. Mahoma falleció en el año 632, pero su legado sigue vivo. Hoy, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo siguen sus enseñanzas y practican el Islam, recordando su vida como un ejemplo de dedicación, humildad y amor por los demás. La historia de Mahoma nos enseña la importancia de la fe, la paciencia y el respeto hacia los demás. Aunque vivió hace muchos siglos, sus enseñanzas todavía inspiran a personas de todas las edades y culturas.